Es un gusto saludarlos a través de este medio. En esta ocasión tenemos el placer de presentar los tratados de libre comercio vigentes en Guatemala. El presente tema será presentado o será ahondado por estudiantes de la licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Mariano Gálvez. Así que acompáñenos a conocer cada uno de los aspectos mencionados. En primera instancia, para poder entender los tratados de libre comercio vigentes en nuestro país, debemos definir qué es un tratado de libre comercio, siendo el primero de estos el objetivo principal o la definición principal, que es un acuerdo establecido entre dos o más países. Sí, puede darse el caso que hayan más de dos países, tales como los tratados que veremos a continuación de cada uno de los compañeros. De igual manera, un tratado de libre comercio es celebrado o es aportado para poder eliminar obstáculos o eliminar barreras económicas, es decir, que pueda haber un libre comercio, tanto importación como exportación entre los involucrados. Podemos traducirlo en otras palabras como un mercado de economía libre. Asimismo, vamos a llamar que es una herramienta mutua y bilateral de política exterior. Recordemos que si debemos de encontrar un acuerdo, se va a conformar por dos partes. Si no hay un acuerdo, si no hay un consenso entre ambos, simplemente no se puede traducir en un tratado de libre comercio. De política exterior, recordemos que es algo internacional, entonces permite la internacionalización de diversos productos según sea el caso. De igual manera, para que se pueda suscitar un tratado de libre comercio, es necesario determinar cuáles son las reglas básicas en cuanto a las relaciones mercantiles según la normativa existente en cada uno de los países. De igual manera, contiene normativa jurídica sobre el comercio, siendo algunos de los casos y los acuerdos que vamos a profundizar posteriormente. Actualmente vamos a encontrar una diversidad de tratados de libre comercio, asimismo una diversidad de normativas según sea el caso. Los tratados que contienen una normativa moderna son conocidos también como los tratados de libre comercio de cuarta generación. Asimismo, un tratado puede ser negociado o celebrado entre dos o más países. El único requerimiento para que se pueda dar como tal la celebración del acuerdo es que haya un interés bilateral, que pueda darse una negociación y que puedan ser escuchados para poder acordar algo. De igual manera, basta únicamente con que exista interés entre todos los países, según sea el caso. Recordemos que uno de los objetivos principales de un tratado de libre comercio, punto número uno, es establecer vínculos de afinidad, tanto económicos para cada una de las naciones, asimismo extender la economía exterior, entendámonos la balanza comercial, tanto importaciones como sus exportaciones. Si bien nuestro compañero ya dio un concepto básico de un TLC, a continuación daremos dos tipos de acuerdo. Tenemos el acuerdo parcial. Este es el comercial básico. Normalmente se concibe como la primera etapa del proceso de negociación. Es un alcance mayor a largo plazo. Incluyen las materias arancelarias, es decir, en la eliminación y la rebaja de dichos aranceles en los productos de los países negociantes. También tenemos el acuerdo regional. Estos son documentos que contienen conjunto específico de compromisos suscritos. Este acuerdo también son participados por los miembros de ALADI. ¿Qué son los miembros de ALADI? Está incluido Chile, Bolivia, Venezuela, Guatemala, Colombia y Paraguay. Tenemos el acuerdo de alcance parcial entre Centroamérica y el Reino Unido. Este proyecto no se como el tradicional, porque incluye componentes de diálogo político y cooperación que exceden el aspecto económico. Será negociado por los dos bloques y no por país, y posiblemente incluye una participación importante en la sociedad civil. También conocemos que el pilar comercial del Acuerdo de la Asociación de la Unión Europea y América Central se aplica provisionalmente desde el 1 de agosto del 2013 con Honduras, Nicaragua y Panamá, desde el 1 de octubre del 2013 con Costa Rica y El Salvador y desde el 1 de diciembre del 2013 con Guatemala. Esto reduce los aranceles y aumenta la eficiencia de los procedimientos aduaneros, pero como bien sabemos que en 1993 la Unión Europea y Centroamérica firmaron el Acuerdo del Marco de Cooperación. El mismo entró en vigor en el 1 de marzo de 1999. Pero también sabemos que en 2005 hubo una ocasión, adicionalmente acordaron crear un grupo de trabajo conjunto que se encargaría de llevar a cabo los trabajos técnicos de la fase de la valoración y la reunirá en método de 3 veces al año. Pero la Unión Europea no estaba de acuerdo. Entonces, en 2009 se decidió interrumpir temporalmente las negociaciones con los países centroamericanos. Pero bien sabemos que días más tarde, el 24 de abril, Centroamérica y la Unión Europea acordaron reanudar las negociaciones del acuerdo de la asociación. Pero después de una
lucha larga entre acuerdos y desacuerdos, se logró que en 2012 en Honduras se firmara el acuerdo de la asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Dicho aprueba el acuerdo el 11 de diciembre, entre otras cosas, la intervención del Banco Europeo de Inversiones, conocido como el BEI. Este mecanismo funciona de la inversión para América Latina. Promueve reducción de la pobreza y el desarrollo y el bienestar integral de Centroamérica e impulsará el crecimiento socioeconómico. Para ello se ha establecido un grupo de trabajo birregional. El mandato de este grupo será examinar la creación de dicho mecanismo, así como sus modalidades de funcionamiento. También tenemos el artículo 84, que es el statu quo. Esta es la eliminación de los aranceles en las negociaciones que tenemos entre Centroamérica y el Reino. Para ver los principales objetivos de los tratados de comercio son los siguientes. El primero sería estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes. Eliminar los obstáculos del comercio. Esto significa que facilitaría la circulación de transportación y mercancía a los servicios entre los territorios de las partes. Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes. Proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de la propiedad intelectual de cada territorio. Y como todo lo que hace el hombre tiene ventajas y desventajas. Como primero lo de las ventajas, genera codependencia. Esto significa que las naciones que comienzan libremente pasan a depender una de otra y estrechan lazos comerciales y diplomáticos. Mejora la calidad de vida. Se basa principalmente en que permite la aparición de economía de escala y especificaciones crecientes de cada agente, lo que incrementa la eficiencia y la productividad. Promueve ventajas comparativas, esto es, los países tienden a especializarse en los bienes que son más eficaces de producir. Entonces lo que hacen es exportar lo que mejor se les da e importar lo que el país tiene menor cantidad, y esto hace que tengan una mejor calidad de vida. El libre comercio permite que aparezcan más oferentes y demandantes, al permitir que cualquiera acceda a la actividad económica en las condiciones que desea. No distorsiona el comercio. Permite el surgimiento dinámico comerciante, internacional, libre de aranceles y de otros mecanismos que interfieren de la dinámica natural. Facilita la participación del mercado. También permite que las ofertas y demandas se adecúen. Permite el crecimiento regional. Enriquece a las regiones que comercializan libremente entre sí las oportunidades de mercado internacional. Ahora, con las desventajas serían: favorece a los poderosos. Significa que los países comerciales más robustos pueden beneficiarse de la no intervención estatal en la balanza comercial exterior. Genera cambios vertiginosos, sobre todo en la forma de vida y de trabajo de los trabajadores, lo cual puede resultar en crisis futuras e impredecibles. No beneficia a los trabajadores. Esto solo tiene un punto, que es solo cuando no está acompañado de un movimiento libre de trabajadores. Y por último, migra de empleo, sobre todo cuando se trata de las naciones más desarrolladas explotando a naciones menos desarrolladas, y las industrias literal comen el empleo y hace que los trabajadores tengan que ir a otros países a buscar mejor economía. Para poder comprender mejor los pasos para la negociación de un tratado de libre comercio, debemos de entender qué es un tratado de libre comercio. Son acuerdos que se celebran entre estados, son negociaciones por gobierno en representación de todos sus habitantes. En Guatemala compete enteramente al Ministerio de Economía administrar los tratados de libre comercio, mediante la Dirección de Administración de Tratados, que busca dar seguimiento a comités que se forman dentro del Tratado de Comercio, tomando en cuenta los pasos que se deben de seguir. Entre ellos tenemos las negociaciones. Un tratado de comercio libre se puede llegar a la negociación por los países interesados para abolir las fronteras que obstaculizan la comercialización libre de los bienes llamados productos de diversos índoles. Antes del inicio o apertura de un tratado de libre comercio, se realiza un procedimiento exploratorio para el intercambio de información relacionada o relevante, siendo esta datos de mercado, acuerdos anteriores ya suscritos, además que se sostienen discusiones sobre el tipo de negociación que desea plantearse, además se visualiza la estructura del tratado escrito. Una negociación inicia considerándose la proposición de uno o varios involucrados.
Luego se procede a escuchar la contrapropuesta de alguno de los interesados. De esta manera se dará la forma al texto acordado. Finaliza la discusión del acuerdo. Regularmente cada país ejecuta una revisión jurídica exhaustiva para reafirmar y corroborar el lenguaje de dicho acuerdo. También entre los pasos podemos encontrar los temas de negociación de los tratados de libre comercio. Entre los principales temas de negociación de los tratados de libre comercio están acceso a mercados, servicios, inversiones, propiedades intelectual, compras de gobierno, telecomunicaciones, medidas ambientales, medidas laborales, soluciones de controversias, medidas de defensa, procedimientos aduaneros, podemos encontrar otros. Asimismo, el acceso a mercados. Se trata de la capacidad del proveedor de un país para el ingreso de sus productos al mercado extranjero. Visto de esta manera, los tratados de comercio desean ampliar y consolidar el acceso libremente a los mercados de los principales productos que forman parte de las exportaciones de un país. Si hay ausencia de un tratado de libre comercio entre los países, el acceso a los diversos mercados puede tener barreras de acceso, ya sean arancelarias o no. Asimismo, encontramos las barreras comerciales. Estas son medios de protección utilizados para la reducción de los incentivos para las importaciones, tales como los precios preferenciales, reglamentos teóricos, medidas de salud, entre otros. Asimismo, encontramos las barreras arancelarias y las no arancelarias. Las barreras arancelarias son restricciones aplicables al comercio de manera exterior que se representan en el incremento de los derechos arancelarios o se trata de un tipo de limitación en términos cuantitativos. Y por último tenemos las cuotas, cupos o contingentes. En la determinada cantidad de mercadería, son las determinadas cantidades de mercadería las cuales gozan de acceso, preferencia para ciertos países. Se puede dar un incremento o crecimiento en el periodo de transición para el Tratado de Libre Comercio. Beneficios que ha tenido para Guatemala los tratados de libre comercio. Trae consigo beneficios que están relacionados no solo con los aspectos tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto. Entre ellos está permitir reducir y en muchos casos eliminar las barreras que se basan en impuestos. Contribuyen también a mejorar la competencia de las empresas para disponer de materia prima, maquinaria a un menor costo. Facilitan también el incremento del flujo de la inversión extranjera al otorgar servidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas. Ayudan también a competir en igualdad de condiciones a los países. Asimismo, la apertura comercial genera una mayor integración del país a la economía mundial, lo que hace posible reducir la variación de su crecimiento. Por otro lado, los productos que más exporta Guatemala es el vestuario, textiles, piedras y metales preciosos, frutas frescas, secas, congeladas y el café. Asimismo, Guatemala compra variedad de productos como lo que son derivados del petróleo, máquinas y aparatos electrónicos. Se le puede sacar más provecho. Además, permite que la economía del país sea incluyente, sostenible, territorial, innovadora y global. Una vez hemos definido cada uno de los aspectos antes mencionados, tales como las ventajas, definición, tipos de acuerdo y otros aspectos, ahora vamos a conocer los tratados de libre comercio, los cuales se encuentran vigentes con Guatemala, siendo uno de los principales es el acuerdo celebrado entre Taiwán y Guatemala. Principalmente, este tratado de libre comercio se enfoca en cuanto a la extensión del mercado para el sector agrícola primario, es decir, todo lo referente al sector de la extracción de cada una de las materias primas, siendo mayoritariamente o lo que predomina tanto importación como exportación sería el caso el azúcar y el café para Taiwán por parte de Guatemala. Asimismo, entre las importaciones vamos a poder resaltar lo que son el tabaco, asimismo algunos tipos de mariscos, en especial camarones y langostas. Otros aspectos relacionados en cuanto a qué es lo que importa Guatemala desde Taiwán, podríamos mencionar aleación en cobre, otro tipo de metales y también el material plástico. Uno de los principales objetivos o una de las principales premisas
del cual fue celebrado el Tratado de Libre Comercio entre Taiwán y Guatemala es la creación de un mercado más amplio, un mercado que sea seguro a sí mismo, aunque también se ha buscado lo que es un vínculo entre los países involucrados, además de generar un punto de equilibrio tanto en las importaciones como en las exportaciones para Taiwán y para Guatemala. Se rige según el decreto número 31/2009. Todo esto está según el Acuerdo General sobre el Comercio y el Servicio para la Expansión para ambos países. Es importante también mencionar que todo está según la normativa de la Constitución Política de la República de Guatemala, siendo específicos en el artículo 149 y el 151, el cual nos hace una breve descripción que Guatemala siempre va a tener lo que es la relación con países para incentivar lo que es proyectos de paz, asimismo el incentivar el crecimiento de nuestra economía a nivel macroeconómico y también podría darse el caso a un nivel de microeconomía. Algunos de los antecedentes en cuanto a la negociación de este tratado podríamos indicar que fue aproximadamente entre 2004 y 2007, el cual se buscaba la premisa para extender el mercado guatemalteco tanto para productos y servicios, en donde se buscaba un desarrollo económico y sostenible para el país desde el punto de vista de generar más empleo o generar más plazas en pro del crecimiento económico. Asimismo, el incentivar las inversiones en Guatemala. Todo esto fue según el Marco General de Negociación en diciembre de 2004. Podríamos indicar que hubo varias rondas de negociación, siendo específicos 4, denominadas como nivel técnico. Y finalmente se dio el caso en cuanto a lo que es ambos representantes. El 22 de septiembre de 2005 se celebró dicho acto. Uno de los principales objetivos de los adicionales que hemos mencionado sería, de igual manera, evitar inconvenientes en cuanto al comercio bilateral. Que no existan barreras, nuevamente lo reiteramos, siendo uno de los principales objetivos de un tratado de libre comercio, sin importar qué país esté involucrado. Tratado de Libre Comercio entre la República de Guatemala y la República de Cuba. Tiene como principal desafío para Guatemala diversificar la oferta de los productos exportados, analizar la posibilidad de aumentar la cadena de los servicios de turismos entre ambos países, asimismo propiciar la inversión extranjera, sobre todo del capital humano calificado profesionalmente, desde Cuba hasta Guatemala. Está respaldado por el decreto número 28-2000 del Congreso de la República de Guatemala. Este acuerdo de alcance parcial en la ciudad de La Habana se firmó el día 29 de enero de 1999, con la finalidad de fomentar la preparación científica entre ambos países, como el fortalecimiento de los sectores económicos, cultural, social, entre ambas partes. Se suscribió en atención al interés común para promover y fomentar el progreso de sus economías y de las ventajas recíprocas entre ambas, que resultarían de una cooperación que se tenga efectivamente incidente en el avance económico y social de los países asignados. Ahora vamos a conocer lo que es el Tratado de Libre Comercio denominado CAFTA o también llamado DR-CAFTA. Es uno de los más populares que se han suscrito o se han celebrado entre Guatemala y otros países. Primero, vamos a indicar que el CAFTA significa un tratado de libre comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica. Fue negociado aproximadamente entre 2003 y 2004, en el cual no existía la participación de la República Dominicana. Fue hasta a mediados del año de 2004 en donde se incorpora el país ya mencionado y con el ingreso de esta nación hubo una modificación siendo ahora conocido como el DR-CAFTA. Como dato interesante, Costa Rica es el único país centroamericano el cual no se encuentra suscrito en tal acuerdo. De igual manera, podríamos indicar que aproximadamente en la década de 1980 se buscaba alguna iniciativa que pudiese incrementar algún tipo de programa para el crecimiento económico en general. Entonces, en 1990 se impulsa lo que es el buscar o incentivar algún tipo de acuerdo de economía internacional exterior. Entendámonos entonces el acuerdo con Estados Unidos. La búsqueda era en cuanto a exteriorización o intercambio de mercancía de manera comercial. Sin embargo, se dio el caso y que pudo brindarse el acuerdo, se pudo suscribir hasta ahora lo que nosotros conocemos. Aproximadamente el 50% de todas las exportaciones centroamericanas tienen como destino final lo que es Estados Unidos de Norteamérica. Cabe mencionar que el tratado como tal se encuentra almacenado en diversos grupos. Exactamente podríamos citar
algunos, bien podría ser la sección tercera, la cual nos menciona todo lo referente a los servicios de comercio, servicios de inversión extranjera o cualquier otro tipo de exteriorización fronteriza o arancelaria, además de las telecomunicaciones y añadiendo a través del comercio electrónico o llamado también el comercio online. También podríamos indicar que alguno de los objetivos de el tratado bien podría ser eliminar obstáculos de comercialización entre los involucrados, siendo el caso Centroamérica y Estados Unidos. Asimismo, de crear algún tipo de procedimiento eficaz para la aplicación de todo tipo de normativa que sea beneficiosa y acorde para cada una de las naciones involucradas. En cuanto a lo que se comercializa en este Tratado de Libre Comercio, podríamos citar lo siguiente. En cuanto a exportaciones de Guatemala hacia la República Dominicana, todo lo referente al sector agrícola o sector primario, también conocido, bien podría ser el azúcar. Asimismo, se encarga de exportar lo que son productos farmacéuticos, algunos tipos de detergentes y jabones, asimismo, lo que son cereales y hojuelas, además de productos de perfumería o cosméticos. En cuanto a productos importados por Guatemala provenientes de República Dominicana, podríamos indicar también productos farmacéuticos, asimismo cereales, o también podríamos mencionar lo que son los lácteos, leche y sus derivados, y también la vestimenta. Culminando en cuanto al cuerpo legal o la normativa, vamos a indicar primero, tal como lo podemos observar en el material, el acuerdo fue firmado el 16 de abril, para ser exactos, en el año de 1998, en Santo Domingo, República Dominicana, en donde los países de las naciones involucradas acordaron según el decreto número 26/2000 actualmente. Este sigue en vigencia, sin embargo, ha sido reformado de cierta manera por el decreto 31 del 2005, el cual fue firmado en agosto del ya mencionado año. El tratado como tal va a incentivar lo que es que no exista autocracia o que no exista parcialidad entre los países que se encuentran suscritos. Esto quiere decir el poder erradicar cualquier tipo de situación que pueda afectar los flujos comerciales y de intercambio de mercancías entre los países. Tratado de Libre Comercio entre República de Guatemala y México, respaldado por el Acuerdo Ministerial número 625-2013. Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y México fue aprobado por el decreto número 4-2013 del Congreso de la República de Guatemala el 1 de septiembre del 2013. El objetivo principal de este acuerdo es establecer una zona de libre comercio para todos los miembros. Los objetivos de este tratado de nación favorecida y transparencia son los siguientes. Este estimula y expande el comercio de mercancías y servicios entre ambas partes. Promueve condiciones de competencia leal, ya sea dentro de la misma zona de comercio. Y tienen con fin eliminar los obstáculos que vengan y ellos les impidan seguir con el proceso del tratado para facilitar la circulación de las mercancías y servicios entre ellos mismos. Así, estos vienen y aumentan las oportunidades de inversión en los territorios de ambas partes. El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile fue firmado el 18 de octubre de 1999. Primero se negoció un marco general y posteriormente se realizó negociaciones a través de protocolos vigentes, definiendo las características particulares de apertura comercial para cada uno de los países participantes. El primer protocolo que entró en vigencia fue el de Costa Rica, el 14 de febrero del 2002. El segundo fue por El Salvador, el 1 de junio del 2002, en Honduras, el 19 de julio del 2008 y en Nicaragua el 19 de octubre del 2012. Este tratado de libre comercio tiene como objetivo manifestar en los puntos siguientes, así como en los instrumentos bilaterales y multilaterales, de integrar y incorporar un mercado más extenso y seguro para las mercancías producidas y los servicios prestados en su territorio, elementos importados para la facilitación del comercio de mercancías, servicios y el flujo de capitales y tecnologías. Asimismo, alcanzar un mejor equilibrio de sus relaciones comerciales, evitar la distorsión entre un comercio recíproco. Asimismo, podemos encontrar uno de los principales productos exportados de Guatemala hacia Chile. Entre ellos podemos encontrar lo que es azúcar, caucho, también conocido como hule, alimentos preparados para animales, productos diversos de industria química,
preparados de frutas, manufacturas de cerámica, entre otros productos. Las principales importaciones de Guatemala, desde Chile, podemos encontrar las manufacturas de madera, preparados a base de cereales, preparados de fruta, manufactura de papel y cartón y otros derivados del petróleo. Para el caso de Guatemala, este tratado se aprobó con el decreto 31-98 el 16 de abril de 2008 y fue rectificado con el decreto 37-2009 el 16 de noviembre del 2009 y su publicación se realizó el 23 de abril de 2010, entrando en vigencia el 23 de marzo del 2010. El Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Colombia, Honduras y El Salvador, también conocido como el Triángulo del Norte. Para Guatemala y Colombia, que fueron el primer tratado que se hizo, fue en el año 2009, el 12 de noviembre, y fue escrito en el decreto número 10-2009. Seguidamente se hizo el de Honduras con Guatemala, que se estableció en el 2017, igual se adjuntó en el mismo decreto. Al ver esta mayoría de bien que se estaba haciendo entre estos países, El Salvador quiso adquirir y entonces en el 2018 entra a este tratado. Tiene como objetivo principal aumentar las oportunidades comerciales, mejorar la seguridad regional y facilitar como que el traslado de todos los bienes de los países. Exporta mucho gaucho, insecticidas e importaciones primarias como productos minerales y materia plástica. Ahora, la Organización Mundial del Comercio. La OMC se estableció el 1 de enero de 1995. Lo que hace es que impide a los países que bloqueen la mercancía para que no crucen las fronteras con reglamentación hechas a capricho. Esto significa de que hace que todo sea más factible para los países, tanto los que están desarrollados como los que no están tan desarrollados. Así poder aumentar tanto la economía como aumentar la exportación e importación. Esto para Guatemala fue un beneficio. La República de Guatemala aprobó el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio el 15 de abril de 1994, cuando se hacía una junta en Marruecos. Por el medio del decreto, el Congreso es que pone en vigor este tratado en 1995 y el decreto es el 35-97. Para los objetivos que puedan cumplirse de este comercio están la administración y aplicar los acuerdos comerciales entre sus miembros, servir a foro y para la celebración de negociaciones comerciales, servir de foro para las negociaciones comerciales, examinar las políticas comerciales nacionales de los miembros, entregar asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo y cooperar con otras organizaciones a internacionalizarse. El Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Guatemala. El 6 de septiembre, Ecuador y Guatemala incluyeron las negociaciones para poder exportar e importar nuevos productos que podrán ser comercializados libres de pago de aranceles, lo cual permitirá que se hagan nuevos negocios entre ambos países. El objetivo de dicho acuerdo tiene como principal objetivo expandir y diversificar las corrientes de comercio a través del otorgamiento de preferencias arancelarias, la eliminación de obstáculos no arancelarios, la facilitación aduanera, estimular el desarrollo de inversiones, impulsar un intercambio bilateral de mercancía en valor agregado, garantizando el patrimonio natural y el uso de tecnologías limpias. Tenemos las exportaciones e importaciones. Entre los principales productos que Guatemala exporta hacia el mercado ecuatoriano se encuentran preparaciones utilizadas para alimentos de animales, insecticidas, preparaciones de limpieza y medicamentos para uso humano. Asimismo, tenemos los principales productos que Ecuador vende a Guatemala, los cuales son aceites de petróleo, crustáceos, conchas, placas y baldosas, entre otros. La fecha de inscripción de dicho acuerdo fue el 15 de abril de 2011, fecha de depósito el 16 de abril de 2013.
la cláusula de vigencia según el artículo 81, que dice entrada en vigor. Este artículo entrará en vigor 30 días contados a partir de la fecha en la que las partes intercambien notificaciones por escrito, certificando que han completado sus respectivos procedimientos legales internos. Y fue constituido según el decreto número 8/2012. Ahora vamos a conocer un tipo de tratado de libre comercio, los cuales son los que están suscritos, sin embargo, no se encuentran vigentes actualmente. Siendo el principal de estos lo que es el tratado que se ha estado conformando entre la República de Guatemala y Perú. Lo que aspira el cuerpo del tratado como tal es que pueda existir una libre comercialización en cuanto a exportaciones e importaciones. De la parte de las exportaciones de Guatemala hacia Perú, podríamos citar lo que son los peces, de igual manera ornamentos, hortalizas y todo tipo de productos provenientes del sector agrícola, como ya antes lo hemos mencionado. Recordemos que una de las principales fuentes de ingreso para Guatemala son las exportaciones del sector agrícola. De igual manera, lo que busca es eliminar las barreras para que pueda existir un libre acceso al mercado peruano y un libre acceso al mercado guatemalteco respectivamente. Asimismo, busca generar lo que es que los productores o que los oferentes puedan tener en stock o que puedan tener en almacenamiento todo tipo de las exportaciones o productos antes mencionados. Asimismo, podemos indicar que el tratado cuenta con una serie de objetivos y de metas por las cuales cumplir, para las cuales significará oportunidades de inversión, oportunidades de crecimiento económico y oportunidad de que pueda crecer la balanza comercial. El tratado como tal es un mero reflejo para consolidar y mejorar los vínculos entre las naciones involucradas. Actualmente podríamos indicar que se está conformando bajo el decreto 26/2010, el cual busca generar oportunidades de los productos que quizá no son tan tradicionales. De esta manera estaríamos dando por finalizada la presentación de cada uno de los tratados de libre comercio y los aspectos relevantes y necesarios. Ha sido un gusto enorme. En nombre de cada uno de mis compañeros agradecemos el tiempo brindado para la revisión y para la visualización del presente material. De antemano agradecemos su atención.